Hola muchachos, en esta oportunidad el grupo Atlas y el que les habla va a realizar un pequeño repaso sobre la osteología y la miología de la clavícula y la escápula, que son dos de los huesos más importantes en el miembro superior. Ahora, el miembro superior es parte de un esqueleto llamado el esqueleto apendicular. En el cuerpo humano tenemos dos tipos de esqueletos: el esqueleto axial, conformado por el cráneo, las vértebras, las costillas, etcétera, y el esqueleto apendicular, conformado por dos cinturas: la cintura escapular, a su vez conformada por la clavícula, la escápula y la epífisis proximal del húmero, y la cintura pelviana, conformada por el hueso coxal y la cabeza del fémur. Ya sabiendo esa aclaración, vamos a desarrollar primero la clavícula. Y ustedes pueden observar aquí lo siguiente: la clavícula es un hueso largo, como ustedes pueden ver aquí, que va a presentar dos caras: una cara superior, que es la que estamos viendo ahora, y una cara inferior, que la veremos más adelante. A su vez presenta dos bordes: un borde posterior y un borde anterior. Ahora, para el mejor estudio de la clavícula la vamos a dividir en tres partes: en una extremidad external o medial, en una diáfisis y en una extremidad acromial o lateral. Entonces, ¿qué podemos observar a simple vista? Que la extremidad acromial es de una superficie media plana, en cambio la extremidad external es una superficie media cuadrangular. Algunos libros también llaman que tiene una superficie cuadrilátera. Ahora, vamos a desarrollar parte por parte de cada extremidad y vamos a indicar los músculos y algunas otras cosas más que debemos saber sobre esta estructura. Bueno, ya no están las divisiones y vamos ahora a la parte acromial, y observamos aquí que aquí se inserta un músculo llamado el músculo trapecio. El músculo trapecio es un gran músculo que no es propio del miembro superior, quiere decir que su origen se va a encontrar a nivel superior, es decir, a nivel de la nuca, y tiene una pequeña inserción en la clavícula, como ustedes pueden ver aquí, que se inserta en el borde posterior del extremo lateral o acromial de la cara superior de la clavícula. Luego tenemos ahora el músculo deltoides, que es el principal músculo que va a conformar la región del hombro, que también tiene una pequeña inserción en la clavícula, para ser más exactos, en el borde anterior de la clavícula, pero en su extremidad acromial. Luego tenemos una superficie para la inserción de un ligamento, el ligamento acromioclavicular, que va a servir para fijar la articulación acromioclavicular, que recordaremos que es de tipo sinovial, género artrodio. Luego, ahora nos dirigimos a la parte external, donde podemos encontrar aquí la porción clavicular para el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es un músculo de tipo oblicuo largo, que se origina en la apófisis mastoides, que se encuentra en el hueso temporal, y va a descender y va a emitir dos fascículos: un fascículo external y el fascículo clavicular que ustedes lo están viendo aquí. Luego tenemos a un gran músculo llamado el músculo pectoral mayor, que vamos a recordar algunas de sus inserciones, que se va a insertar básicamente en los 6 primeros cartílagos costales, y luego aquí tenemos una pequeña inserción en donde, en la clavícula. Recordar que este músculo pectoral mayor es inervado por el nervio pectoral lateral, cuyo origen radicular es C5, C6 y C7. ¿Y dónde acaba este músculo pectoral mayor? Recordamos, acaba en el labio externo de la corredera bicipital, que se encuentra en la epífisis proximal del hueso húmero. Seguimos viendo más inserciones en la parte external de la clavícula, y aquí observamos una inserción para un ligamento que se llama el ligamento interclavicular. Este ligamento interclavicular es uno de los medios de fijación más importantes de una articulación ubicada a este nivel, que se llama la articulación esternoclavicular, que es de tipo sinovial, género encaje recíproco, o también llamado en sillas de montar. Bueno, ahora vamos a ver la cara inferior, y con los mismos bordes que ustedes ya conocen. Todo lo que se encuentra por aquí viene a ser extremidad acromial, y todo lo que se encuentra al lado contrario, extremidad external. Bueno, para empezar, aquí tenemos la calidad articular para el acromio, obviamente para formar parte de la articulación acromioclavicular. Luego tenemos aquí la inserción del deltoides, que la vimos arriba, y la inserción del trapecio. Pero lo más importante que debemos decir, muchachos, de la cara inferior de la clavícula es lo siguiente: a diferencia de la cara superior, la cara inferior de la clavícula es rugosa, en cambio la cara superior es lisa.
Ustedes pueden observar que la clavícula tiene una forma de una S itálica, y en la cara inferior de la clavícula podemos observar lo siguiente. Número 1, la presencia de una línea llamada la línea trapezoidea, que está señalada ahí, que sirve como inserción para un ligamento, llamado ligamento trapezoideo. A su vez tenemos una gran estructura llamada de tubérculo conoide, o tubérculo conoideo, que sirve para la inserción del ligamento del mismo nombre. Esto se ubica ¿dónde, muchachos? Se ubica en la cara inferior de la clavícula, pero en su porción acromial o lateral. Ahora, este ligamento trapezoideo y ligamento conoideo me van a formar un gran ligamento, que es el ligamento coracoclavicular, que se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula. Y recordar que este ligamento coracoclavicular es uno de los medios de fijación más importantes de la articulación acromioclavicular y es sobre todo uno de los ligamentos que más se lesiona en la llamada luxación acromioclavicular. Luego, la mayor característica que tiene la cara inferior de la clavícula es que presenta un surco o un canal, denominado canal subclavio, que sirve para la inserción del músculo subclavio. El músculo subclavio se inserta, como ustedes pueden ver aquí, en el canal subclavio y también acaba en la primera costilla. Esas son las inserciones del músculo subclavio. Inervación del músculo subclavio en nervios del mismo nombre, cuyo origen radicular es C5 y C6. Luego, vamos a la parte external, que en este caso comparte con la parte media la inserción del músculo pectoral mayor. Y aquí debemos recordar lo siguiente: en la parte external tenemos la impresión para el ligamento costoclavicular, es decir, a ese nivel va a haber como una rugosidad, y en esa rugosidad se va a encontrar la inserción del ligamento costoclavicular, que es el principal medio de fijación de la articulación externoclavicular. Luego, a ese nivel encontramos la inserción de un músculo que se llama el músculo esternocleidoideo, que pertenece a la gran familia de los músculos infraioideos, que lo van a ver en cuello. Obviamente la inervación de este músculo, para que ustedes lo sepan, proviene del asa cervical. Y luego acá tenemos la caridad articular para la primera costilla. Entonces, repasando un poco de clavícula, un hueso largo, forma de S itálica, dos extremos, una diáfisis, dos caras, dos bordes, una cara superior, cara superior lisa, cara inferior rugosa, dos bordes, posterior y anterior, e inserciones musculares importantes y ligamentosas que van a dar importancia sobre todo a este nivel. Ahora, antes de comenzar a hablar de la escápula, debemos recordar lo siguiente. Ustedes están viendo acá en la cara superior de la clavícula y en la cara inferior de la misma, están viendo que en las extremidades, tanto acromial como external, están cubiertas por ligamentos y por músculos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan? Que en la parte media de la diáfisis generalmente no hay músculo que lo cubra. Bueno, el dibujito de arriba, ustedes cuando ven el pectoral mayor, llega un poco a la parte media, pero en realidad llega a pequeños fascículos a ese nivel. Entonces, ¿a qué yo quiero llegar con este conocimiento, muchachos? Que las llamadas fracturas de clavícula, ustedes están viendo en qué parte de la clavícula se darían con más incidencia. En la parte media. ¿Por qué? Porque no hay ligamentos y no hay músculos que actúen como tejido de soporte que puedan disminuir la fuerza en una fractura o en una contusión en este nivel. Entonces, la fractura del tercio medio de la clavícula, explicada a grosso modo por las sensaciones musculares o ligamentarias que se encuentran en la clavícula, el tercio medio está más afectado porque casi no tiene nada que se inserte ahí. Ahora, otra explicación a ese nivel puede ser la conformación ósea. Ustedes recordarán que todo hueso está conformado por, ya sea por hueso compacto o por hueso esponjoso. Entonces, a ese nivel, si recordamos un poco de nuestra histología, que si tenemos un hueso compacto, las trabéculas van a ser más resistentes. Si tenemos un hueso esponjoso, las trabéculas van a ser más delicadas o más lábiles a lesiones. Entonces, a nivel tercio medio de la clavícula, las trabéculas tienen un menor grosor, por lo tanto son más fáciles de lesionar, más fáciles de fracturar, y aparte le agregamos que a ese nivel no hay un amortiguador, por decirlo así, o sea, no hay músculos y no hay ligamentos que se inserten en gran número a ese nivel, y eso van a facilitar las altas incidencias de fractura de clavícula, sobre todo en el tercio medio de la misma. Aparte, debemos mencionar lo siguiente, que la llamada luxaciones es el compromiso de la articulación. La articulación está conformada por una cápsula sinovial, sí de tipo sinovial obviamente, de ligamentos, de tendones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Vamos a los extremos. En el extremo acromial se da la mayor cantidad de luxaciones, es decir, la articulación acromioclavicular es la articulación con mayor cantidad de luxaciones con respecto a la clavícula, a diferencia de la articulación esternoclavicular que tiene poca incidencia de sufrir luxaciones. Ahora, vamos a hablar de escápula, que es el otro gran hueso que tenemos que hablar en este día. La escápula va a ser un hueso irregular, ni tan plano ni tan, o hecho un hueso irregular. Y lo que debemos tener aquí es lo siguiente: la escápula va a tener dos caras. En esta oportunidad vamos a hablar de su cara anterior. Entonces, en la cara anterior de la escápula podemos encontrar lo siguiente. Aparte, la escápula tiene tres ángulos: un ángulo superior, que ustedes lo pueden ver aquí, un ángulo inferior, donde se va a insertar el dorsal ancho, y un ángulo lateral, que es dado por el ángulo del acromion. Ahora, una pequeña salvedad con esto es que en el ángulo inferior de la escápula van a pasar fibras de dorsal ancho. Acá hay controversia. Algunos autores consideran que sí se inserta el dorsal ancho y algunos consideran que solamente pasan fascículos. Es decir, no es una inserción netamente fuerte o estable a ese nivel. Eso de acuerdo a la literatura que ustedes manejen. Así que esa acotación tengo que decirles: cuando lean sus textos pueden encontrar diferentes versiones con respecto al dorsal ancho a ese nivel. Aparte, la escápula tiene tres bordes: un borde superior, un borde medial, como ustedes lo pueden ver, y un borde lateral. Ahora, ¿qué se inserta, muchachos, en el borde medial de la escápula? El serrato anterior. Entonces, recordamos lo siguiente: en el borde medial, ¿de qué cara? De la cara anterior de la escápula se inserta el músculo serrato anterior. ¿Dónde más se va a insertar ese músculo? Desde la primera a la novena costilla. Función del músculo serrato anterior: es un músculo inspirador accesorio y va a formar parte de la pared medial de la fosa axilar. Eso es importante, muchachos. El serrato anterior conforma la pared medial de la fosa axilar. Inervación del serrato anterior: el nervio torácico largo o nervio de Charles Bell, de origen radicular, S5, C6 y C7. Luego, ahora vamos a ver el borde lateral y a esta gran cavidad que ustedes pueden ver aquí, que se llama la cavidad glenoidea. Entonces, en la cavidad glenoidea tenemos que hacer dos acotaciones. Hay dos estructuras que se van a insertar por arriba y por debajo de la cavidad glenoidea. La estructura que se va a insertar por arriba en la cavidad glenoidea es la porción larga del bíceps braquial. Ahora, el bíceps braquial se va a insertar específicamente en una estructura que se ubica por arriba de la cavidad glenoidea, y esa estructura se le llama tubérculo supraglenoideo. Entonces, ¿cuál es la inserción de la porción larga del bíceps braquial? El tubérculo supraglenoideo. Y si hay un tubérculo supraglenoideo, por ende, también tiene que haber un tubérculo infraglenoideo. Y ese tubérculo infraglenoideo sirve para inserción de la porción larga del tríceps braquial. Entonces ya hemos hecho dos salvedades o dos diferencias con respecto a ambos tubérculos ubicados en la cavidad glenoidea. Asimismo, tenemos una gran estructura llamada el acromio, que a ese nivel presenta la inserción del ligamento coracoacromial. Luego tenemos a una estructura importantísima que se llama la apófisis coracoides, y en esta apófisis coracoides, vamos a sacar el nombre, desapareció. Ahí se insertan varias estructuras, muchachos, que son importantes y que siempre son motivo de pregunta en los exámenes. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Aquí las tienen. Se van a insertar ligamento coracoclavicular, ligamento coracoacromial y tres músculos, que van a ser el músculo pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del músculo bíceps braquial. Entonces, ¿cuántos músculos se insertan en la denominada apófisis coracoides de la escápula? Tres músculos. ¿Cuáles son? Coracobraquial, porción corta del bíceps braquial y pectoral menor. ¿Cuántos ligamentos? Dos. Ligamento coracoclavicular y ligamento coracoacromial. Luego, lo que le va a caracterizar a esta cara anterior de la escápula es que presenta una gran fosa llamada la fosa subescapular. Y esa fosa subescapular, como ustedes están viendo aquí de color naranja, sirve para la inserción de un músculo que se llama el músculo subescapular. El músculo subescapular, ¿cuáles son sus inserciones? Uno, fosa subescapular ubicada en la cara anterior de la escápula, y segundo,
a una estructura llamada el troquín o también llamado tubérculo menor del húmero. Esas van a ser las inserciones de ese músculo. ¿Cuál es la función de ese músculo? Rotador interno. Además, ¿cuál es la inervación del músculo? Lo inerva los nervios subescapular superior y subescapular inferior, ambos con origen radicular C5, C6 y que son ramas colaterales del cordón posterior del plexo braquial. Y una última acotación con este músculo, es importantísimo que lo recuerden, va a formar parte de una estructura llamada el manguito de los rotadores, que más adelante lo vamos a hablar. Entonces, hasta ahí prácticamente son todas las estructuras que se insertan en la cara anterior de la escápula y las relaciones que se van a encontrar a ese nivel. Luego, vamos a ver la cara posterior. En la cara posterior, obviamente tenemos los tres ángulos igualmente y con sus respectivos bordes y el acromio, que ustedes lo están viendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que le va a caracterizar a esta cara posterior? Que ustedes pueden ver aquí que se divide en dos fosas, que son separadas por una estructura que es la espina de la escápula. Entonces, la espina de la escápula me divide a la cara posterior en dos fosas, una pequeña por arriba, que se llaman las fosas para el supraespinoso, y la que se encuentra por debajo, la fosa para el músculo infraespinoso. Entonces, la espina de la escápula a su vez tiene dos bordes, un borde superior o labio superior de la espina de la escápula, que sirve para la inserción del músculo trapecio, inervado, recuerden siempre, por el nervio accesorio o 11º par craneal y las ramas anteriores de C3 y C4. Y luego tenemos el labio inferior de la espina de la escápula, que sirve para inserción del músculo deltoides. Hasta el deltoides, ¿dónde se insertaba? Se insertaba en dónde, muchachos? En la clavícula. Y ahora tenemos la inserción acá al nivel de la espina de la escápula. Recordad que el deltoides es inervado básicamente por el nervio axilar y va a tener 3 fascículos y cada uno de esos fascículos va a tener diferente función, que va a depender mucho de la inserción muscular. Luego, tuvimos el ángulo superior que desapareció y a nivel de ese ángulo superior ustedes pueden observar lo siguiente. Se inserta un músculo llamado el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Recordad siempre que a ese nivel se va a insertar ese músculo y además va a ser inervado por el nervio dorsal de la escápula, cuyo origen radicular, recuerden ustedes, es C5. Ahora, ¿cuáles son las otras inserciones que tiene este músculo dorsal de la escápula? Se va a insertar básicamente en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Eso lo ven mayormente en cuello ustedes, pero recuerden siempre esa inserción que es importantísima. Luego, en el borde superior de la escápula desapareció y ahí se inserta el músculo homoioideo. El músculo homoioideo también pertenece a la familia de los músculos infraioideos que se ubican en el cuello. E importante es su inervación. ¿Quién inerva músculo homoioideo? Lo inerva el asa cervical. Luego, el borde medial no está. Y aquí tenemos un gran musculón, por decirlo así. En algunos libros a este gran músculo lo llaman el músculo romboide. Pero otros libros dividen al músculo romboide en dos, en el denominado romboides menor y en el romboides mayor. Entonces la inserción, ¿cuál sería, muchachos? Sería la cara posterior del borde medial de la escápula. Ahora, ustedes pueden observar lo siguiente, que el romboides menor se insertaría por arriba de la espina de la escápula un poquitito y el romboides mayor ocuparía básicamente la mayor parte del borde medial de la escápula. Pero, ¿por qué no le digo otras inserciones, muchachos? Porque el romboides en sí, sus inserciones son algo distintas con respecto a los libros. Algunos libros dicen que el paquete romboides, es decir, que incluyen al romboides menor y romboides mayor, se insertan básicamente en donde, aparte de la mesostructura ya mencionada, se insertan desde C7 hasta T4 o de C6 hasta T3. Eso es muy relativo, pero siempre la inserción más constante, ¿dónde es? En la cara posterior de la escápula, en su borde medial. Ustedes cuando revisen sus textos y también en la bibliografía que le dan en su casa de estudios pueden decir básicamente cuál sería la inserción que su literatura propone. Ahora, ¿cuál es lo importante en esto? Miren ustedes, muchachos, hay un gran vaso ahí que se relaciona ¿con quién? Con los 3 músculos ya mencionados, el elevador, el romboides menor y el romboides mayor. A ese gran vaso se le llama la arteria dorsal de la escápula
que normalmente nace de la porción postescalénica de la arteria subclavia, o en su defecto es continuación de la rama profunda de la arteria cervical transversa. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo ahorita en el miembro superior? Es que esa arteria dorsal de la escápula te va a irrigar a esos tres músculos. Y si obviamente está la arteria dorsal de la escápula, también tiene que estar su vena y el nervio dorsal de la escápula. Entonces, el nervio dorsal de la escápula, ¿a quién inerva? Al elevador, al romboides menor y romboides mayor. ¿Dónde van a estar ubicados ese paquete neurovascular? En el borde medial de la cara posterior de la escápula. ¿De acuerdo? Nunca se olviden ese detalle. Luego, tenemos dos fosas, muchachos. La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Luego, chao fosa supraespinosa, y aparece nuestro querido músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso se inserta en la fosa del mismo nombre, que se encuentra en la cara posterior de la escápula. ¿Y dónde termina? Termina en una estructura llamada el tubérculo mayor, o también llamado el troquíter. Entonces, inserciones de ese músculo, fosa supraespinosa y tubérculo mayor o troquíter ubicado en la epífisis proximal del húmero. Luego tenemos al otro músculo, que es el músculo infraespinoso, que también va a acabar en el troquíter. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen que saber ustedes sobre esos dos músculos? Que también van a formar parte del manguito rotador. Hasta ahorita, ¿cuántos vamos? Vamos 3. Los dos músculos ya mencionados y el músculo subescapular. La función de esos dos músculos van a ser rotadores externos, básicamente. Luego, tenemos que mencionar una escotadura importantísima, que se llama la escotadura coracoidea, o también llamada escotadura escapular. Esa escotadura es importante, ¿por qué? Va a estar tapizada por un ligamento, y por debajo del ligamento pasa un nervio, y por arriba pasa una arteria con su vena. Entonces, ampliando a esa manera, tenemos lo siguiente. Ahí tenemos la escotadura, y vemos lo siguiente aquí, muchachos, que esa escotadura está pisada por un ligamento llamado el ligamento transverso superior de la escápula, que se encuentra aquí. Y ese ligamento transverso superior de la escápula, muchachos, me limita dos cositas. Número 1, que el nervio supraescapular pasa por debajo de ese ligamento y por lo tanto pasa a la escotadura coracoidea. A diferencia de la arteria y vena supraescapular, que pasan por arriba de ese ligamento y por lo tanto no pasan por la escotadura coracoidea. Entonces eso es lo que deben recordar. ¿Cuál es la única estructura que pasa por la escotadura coracoidea? Es el nervio supraescapular, origen radicular C5-C6. ¿Y a quién va a inervar? Fácil, a los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ustedes pueden decir, oigan, pero si me acaban de decir hace un segundo de que ese nervio también inerva al infraespinoso, entonces ese nervio tiene también que irse hacia abajo, ¿sí o no? Entonces aquí viene otra escotadura, que se llama la escotadura espinoglenoidea. Entonces, por esa escotadura espinoglenoidea, está tapizada por el ligamento transverso inferior de la escápula, y aquí hay una gran diferencia con la anterior. Por esa escotadura, ¿quiénes van a pasar? Ya no es el nervio solo, sino el nervio, la arteria y la vena supraescapular. Entonces, esa es la diferencia muy importante que deben recordar con respecto a la escotadura espinoglenoidea en comparación con la escotadura coracoidea, que solamente pasa el nervio supraescapular. Luego tenemos al borde lateral que desapareció, y aquí tenemos al músculo redondo menor. El músculo redondo menor se inserta básicamente en el tercio superior del borde lateral de la escápula, en la cara posterior, obviamente, y va a acabar también en el troquíter o tubérculo mayor del húmero. Este músculo redondo menor es el último músculo que conforma parte del manguito rotador. Entonces, ¿cuántos músculos conforman parte del denominado manguito de los rotadores? Son 4: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. De los 4 músculos, el único que hace rotación interna es el subescapular. Los demás son rotadores externos, que tiene mucha relación con ¿qué, muchachos? Con su inserción. El subescapular se inserta ¿en dónde? En el troquín o tubérculo menor,
que se encuentra más medial, por decirlo así, de las estructuras que conforman parte de la epífisis proximal del húmero, a diferencia del troquíter o tubérculo mayor, que es una estructura más lateral de las estructuras que se encuentran a ese nivel. Entonces, más o menos captan la idea con respecto a sus inserciones y la función van de la mano. Luego tenemos a otro gran músculo que se inserta también en el borde lateral de la escápula, en la cara posterior, que es el músculo redondo mayor, que ustedes pueden observar aquí, casi conforma parte de todo el borde lateral. Entonces, y obviamente tenemos acá el ángulo inferior, y a ese nivel se inserta el dorsal ancho, o pasan sus fibras. Ya le dije que ese es motivo de controversia. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Aquí, muchachos, tenemos la denominada cavidad glenoidea a ese nivel, y abajo tenemos una estructura llamada el tubérculo infraglenoideo. ¿Quién se insertaba ahí, muchachos? Se insertaba la porción larga del tríceps braquial. Entonces, tenemos redondo mayor, redondo menor y porción larga del tríceps. Ahí tenemos a un triángulo denominado el triángulo homotricipital. ¿De acuerdo? Entonces, primer triángulo, triángulo homotricipital o espacio triangular, a los que leen Gray, o también llamado espacio axilar medial. Esos son los tres nombres que tiene ese triángulo, triángulo homotricipital. Los límites, redondo menor, redondo mayor y porción larga del tríceps braquial. ¿Cuál va a ser el contenido? Ustedes mismos lo están viendo. Es una arteria, que es la arteria circunfleja escapular. Entonces, es el principal contenido de ese triángulo, la arteria circunfleja escapular, que si ustedes recordarán, ¿rama de quién es? De la arteria subescapular. Entonces, la arteria circunfleja escapular es rama de la arteria subescapular, que a su vez es rama de la tercera porción de la arteria axilar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Ahí está el triángulo homotricipital. Entonces, si existe un triángulo homotricipital, a ese nivel también existe otra estructura llamada el cuadrilátero húmero-tricipital. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es triángulo homotricipital y otra cosa muy distinta, cuadrilátero húmero-tricipital. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese cuadrilátero. Cuadrilátero húmero-tricipital, o también llamado cuadrilátero de Bell-Pao, o espacio cuadrangular para los que leen Gray, y el último nombre, espacio axilar lateral. Esos son todos los nombres que tiene el denominado cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Cuáles son sus límites? Los dos redondos, la porción larga del tríceps braquial y la epífisis proximal del húmero. Esos son los límites del cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Cuál es su contenido? Es muy diferente al triángulo homotricipital. El contenido de ese cuadrilátero es la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hasta ahí un cuadrilátero y un triángulo. Ahora, existe otro triángulo más que se llama el triángulo húmero-tricipital o también llamado triángulo de Abelino-Gutiérrez. Ahora, ese triángulo no lo vamos a encontrar aquí. Se encuentra mucho más distal al nivel del brazo. Las dos únicas estructuras que se encuentran a ese nivel es el triángulo homotricipital y el cuadrilátero húmero-tricipital. Si queremos hablar del triángulo húmero-tricipital o de Abelino-Gutiérrez, sería a nivel del brazo, pero para más o menos no dejarles con la duda, los límites de ese triángulo van a ser el redondo mayor, la porción larga del tríceps braquial y la diáfisis del húmero. El contenido de ese triángulo, arteria braquial profunda y nervio radial. Obviamente también sus venas satélites. Ahora, ese mismo contenido de ese triángulo húmero-tricipital es idéntico a otra estructura que se encuentra también en la cara posterior del húmero, que se llama el canal de torsión. El canal de torsión tiene como límites los vastos o porciones del músculo tríceps braquial. Básicamente el vasto interno y el vasto externo. Pero tienen el mismo contenido, que repito de nuevo, es la arteria braquial la arteria braquial profunda y el nervio radial. Entonces, ya habiendo hecho esa aclaración, muchachos, espero de que esta pequeña parte de osteología se les haya servido bastante.
repito de nuevo muchachos, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharnos a nosotros y cualquier duda no duden siempre en escribir al muro de grupo y cualquier aporte también háganlo porque todos nosotros estamos para aprender día a día, ya que también este grupo también es una gran familia para todos ustedes. Muchas gracias muchachos y lentamente se despide Grupo Atlas.